noticias van y vienen, por supuesto, pero lo que son los fundamentos, los principios, las ideas, es muy interesante porque tienen que perdurar bastante más. Algo que vamos a escuchar antes de todas las voces del programa tiene que ver con Carrió. Carrió sabe que muchas veces tenemos en cuenta aquello que decía en el año 2002 sobre Clarín, sobre Mañeto y sobre la familia Macri, Mauricio Macri, entre otra gente con la que ella se metía con bravura y provocaba mucha admiración. El tiempo trajo un cambio respecto a Macri que es una vergüenza. Desde esa vergüenza, Carrió quiso explicar algo. Lo que van a escuchar ustedes es Carrió diciendo que en el caso de Macri, efectivamente cambió de opinión. Y efectivamente cambió de opinión, y cambió de opinión, después de no poder dormir 4 meses por las contradicciones que esa opinión le planteaba. Por supuesto es mentira que ella haya tenido semejante problema de conciencia, pero por un momento juguemos a creerle, porque se podía cambiar la opinión, pero ¿cuáles fueron los elementos? Dice, pero después decidí al lado de la tumba de Urquiza, las cosas que se pueden escuchar, que yo lo tenía que hacer, y me costó lágrimas. Imaginemos entonces, ahora la vamos a escuchar, a Carrió llorando al lado de la tumba de Urquiza porque tenía que cambiar de opinión respecto a Macri. Pero un cambio de opinión no se hace porque uno dice, bueno, voy a cambiar de opinión, voy a hacer un sacrificio por la República, porque ella dice, sabía que era mi deber, el deber de ella era cambiar de opinión de Macri. Esta creo que es una definición total, que no va a merecer mayores comentarios con respecto a lo que es Carrió desde el punto de vista político. Y dice, fue un cambio de opinión en función de los intereses de la República. Pero los cambios de opinión se producen cuando tenemos elementos nuevos que nos permiten efectivamente modificar la opinión. Sí que se puede, pero tiene que haber algo que justifique que cambiamos de opinión. Entonces ella tenía que cambiar de opinión porque le convenía, porque le venía bien políticamente, porque le servía lo de Macri. Y entonces ella dice, estuve 4 meses, y uno está 4 meses llorando porque tiene que cambiar de opinión con respecto a una persona, es porque no tiene manera, porque se está obligando a sí misma a un comportamiento tan poco ético que le da mucha vergüenza y la mortifica, y a la noche la deja con la vista clavada en el techo. Es decir, que Carrió, a la desvergüenza de haber cambiado de opinión de Macri, le agrega la de explicar por qué cambió de opinión. Es de risa. En el caso de Macri, efectivamente cambié de opinión. Y cambié de opinión después de no poder dormir 4 meses, por las contradicciones que esa opinión me planteaba. Pero después decidí, al lado de la tumba de Urquiza, que yo lo tenía que hacer, y me costó lágrimas. Pero sabía que era mi deber. Fue un cambio de opinión en función de los intereses de la República. Qué vergüenza, Carrió. Pero para que la gente sepa de qué estamos hablando, vamos a poner lo que usted dijo palabra por palabra, para que no se piense que hemos agregado una coma a lo que usted ha manifestado. En el caso de Macri, efectivamente cambié de opinión, y cambié de opinión después de no poder dormir 4 meses, por las contradicciones que esa opinión me planteaba. Pero después decidí, al lado de la tumba de Urquiza, que yo lo tenía que hacer, y me costó lágrimas, pero sabía que era mi deber, y fue un cambio de opinión en función de los intereses de la República. Una cosa graciosa y al mismo tiempo atroz, terrible, del mundo de la política, es lo que ha dicho Carrió sobre lo que le costó arrepentirse o cambiar de opinión, para hablar más correctamente, con relación a Macri. Una cosa curiosa que se escucha en lo que dice Carrió es que estuvo llorando unos meses al lado de la tumba de Urquiza hasta poder cambiar de opinión. Lo que no entendí es por qué la tumba de Urquiza. Eso sería interesante, porque a lo mejor tiene algún efecto reparador que uno no desconoce, hay alguna cuestión mística o algo por el estilo. Hasta ahora nunca había escuchado
mencionarla a Urquiza como alguien que pudiese inspirar un cambio de opinión. No sé por qué Urquiza, por qué eligió ella a Urquiza para decir que era la tumba que había elegido para estar 4 meses llorando ante la necesidad que tenía de cambiar de opinión de Mauricio Macri. Pero esto también tiene que ver con cómo se hace la política y lo poco exigentes que se es desde la condición del ciudadano. El ciudadano trabaja flojito, porque de otra manera Carrió no podría animarse a haber cambiado como cambió de opinión de Macri y luego a justificarlo de la manera que lo hace. Vamos a escuchar a Carrió en los disparates que ha dicho de Macri históricamente. La Argentina sabe quiénes son los Macri, saben qué hicieron con Correo, sabe qué hicieron con las cloacas. Digo, si la gente quiere votar a alguien que formó parte del saqueo, también se hará responsable. No creo que esto aumente más de lo que la conciencia de todo el mundo sabe. El problema es si uno se hace cómplice de esa verdad o no, pero esto es parte del electorado. Esta es una parte. Después podemos también tener, y lo vamos a hacer más ampliamente porque el tema lo merece, cuando ella dice que alguien le tendría que decir que es un estúpido a Macri. Bueno, ataques que eran más recientes, porque estos son del 2002, 2003, cuando Carrió era Carrió y era toda una esperanza, y la verdad, si a mí me decían a quién vota, yo decía, levantaba el brazo y Carrió, por favor. El cambio de esta mujer es muy ofensivo para la ingenuidad con la que a veces reaccionamos frente a ciertos valores de la política. En aquella época también hablaba de la mafia de Clarín y de Nación, y se ha convertido en la gran defensora de Mañeto. Ha jugado todas las fichas posibles por Mañeto, pero eso podría ser también por temor, no, es por conveniencia finalmente. Así que ella dijo aquello de Macri, de lo que hemos presentado el 1%, y de pronto apareció diciendo de Macri esto otro. ¿De qué crees vos que lo convenciste o lo persuadiste? La historia lo va... ¿Saben qué pasa? Macri con la historia va a ser reconocido como un gran presidente. Bueno, ahora Macri es Gardel. Le estamos presentando, le estamos dando a probar nada más de lo que ha ocurrido con Carrió con respecto a Macri. Y luego viene lo desopilante, porque lo es. Uno lo va leyendo y no puede evitar reírse. Pero también la demostración de que políticamente se es poco exigente. Ni hablemos en lo periodístico, en los etcéteras que hacen a las distintas actividades públicas que se cumplen alrededor de la política. El derecho a cambiar se tiene, pero las explicaciones no pueden ser la que vamos a escuchar. Ella dice que en el caso de Macri, se sincera, dice, efectivamente cambié de opinión. Y efectivamente cambié de opinión. Dice, pero después de no poder dormir 4 meses, o sea, le exigió el cambio de opinión una valentía desmesurada. No pude dormir 4 meses por las contradicciones que esa opinión me planteaba, dice Carrió. Es decir, ella se daba cuenta que contradecirse de lo que había señalado era un horror. Entonces, lo que sufría era verdaderamente eso. ¿Cómo me presento ante la opinión pública ahora que me conviene Macri? Hablando bien de Macri, ¿cómo hago? Este era el verdadero problema que tenía. Pero ella hablaba de no poder dormir 4 meses. Pobrecita Carrió. Imagínense 120 noches sin poder dormir, en la angustia que le provocaba tener que cambiar de opinión. ¿Y por qué tenía que cambiar de opinión? Porque le convenía. Porque le servía a sus intereses políticos, porque usa a la política. Hace muchos años que simplemente usa a la política y se deja usar por el periodismo mafioso para decir cualquier cosa y enloquecer la vida del país. Si uno toma nota de las cosas que ha hecho y dicho Carrió, no lo puede creer. Es violenta, habla de la muerte permanentemente, ha manifestado acusaciones que no tienen ni pie ni cabeza contra distinto tipo de personas, ha parecido demente, pero también ha parecido muy lógica en todo lo que ha sido su actividad política de este tiempo. Y finalmente nada más que una señora que hace lo que le conviene con una gran habilidad. Le conviene estar bien con la mafia de Clarín, con Mañeto y arriba con todo por Clarín. Doy la vida por Clarín, ha llegado a decir. Después de saber lo que era Clarín y denunciarlo
en discursos memorables del año 2002. Y ahí no cambió nada. ¿O qué cambió? Tiene mucho más robo y es mucha más la extorsión que ha realizado el grupo en todos estos años. Y después lo de Macri. Cuesta entender. Ojalá que esté escuchando ahora gente que recién entró al programa, porque van a disfrutar de lo que le vamos a escuchar a Carrió. Cuando dice que estaba sin dormir 4 meses por las contradicciones que la opinión le planteaba, el cambio de opinión. Dice, pero después decidí, al lado de la tumba de Urquiza, que yo tenía que hacer eso, y me costó lágrimas. O sea que la imagen, pónganse esa imagen en mente, para reírse y para saber qué se puede esperar a veces políticamente de la gente, qué son capaces de decirle a la gente. Porque la imagen, la postal, es una mujer de rodillas al lado de la tumba de Urquiza, llorando, con la cabeza casi tirada sobre la propia tumba, porque tiene que cambiar de opinión, pidiendo allí la fuerza moral y espiritual, cuasi religiosa, pero sabía que era mi deber, dice. En el fondo estaba fenómeno si era el deber. Y fue un cambio de opinión en función de los intereses de la República. ¿Cuáles intereses de la República? ¿Cuál es el interés de la República que alguien que era un ladrón, un contrabandista, un sinvergüenza, un bandido y una mafia Macri se convierte... tiene una incompetencia feroz? Alguien le tiene que decir, you are stupid. Bueno, ¿cuál era la necesidad que había para el país de tener ese cambio de opinión? ¿Cuáles son los intereses de la República? ¿Qué es lo que hay en juego? Nada más que los intereses propios de Elisa Carrió. En el caso de Macri efectivamente cambié de opinión, y cambié de opinión después de no poder dormir 4 meses por las contradicciones que esa opinión me planteaba. Pero después decidí, al lado de la tumba de Urquiza, que yo lo tenía que hacer, y me costó lágrimas, pero sabía que era mi deber, y fue un cambio de opinión en función de los intereses de la República.